Bueno, yo encantada, de verdad es un placer para mí el platicarles un poco más sobre lo que vieron en el video de miedo al éxito y autosabotaje, porque sé que les queda una cierta incertidumbre a muchas personas sobre lo que yo hablo ahí de la necesidad mayor. Déjenme decirles qué es específicamente. Yo les explico ahí en el video que tenemos muchas necesidades, que tenemos carencias, que se quedaron ahí por necesidades que no fueron cubiertas en su momento, ya sea cuando fuéramos niños o cuando fuimos creciendo, y eran necesidades como por ejemplo de atención, de amor, de reconocimiento, etcétera. La necesidad mayor es eso, o sea, tiene que ver con todo eso. Pero de todas las necesidades que tenemos, de todas las carencias que sufrimos cuando fuimos niños, no por culpa de nuestros papás, sino porque así es el ser humano y además a ellos les fue igual, ¿verdad? Nosotros crecimos con ciertas carencias. Dentro de una misma familia puede ser que una persona, por ejemplo, haya tenido una carencia de reconocimiento y otro hijo de esa misma familia de amor, por ejemplo. O sea, no tiene que ver mucho con lo que la familia hizo, más bien tiene que ver con la esencia de la persona, con su personalidad o en un momento dado cuáles eran sus propias necesidades personales, individuales, para poder decir, ok, a esta persona su necesidad mayor es de reconocimiento. Ahora, ¿por qué se llama necesidad mayor? Quiero empezar con eso. Se llama necesidad mayor porque dentro de todas las carencias que tenemos todas las personas, hay una que es la más fuerte, la más importante o la que en un momento dado viene a definir nuestra personalidad, y las acciones que hacemos en nuestra vida tienen que ver con tratar de llenar ese vacío o satisfacer esa necesidad. Un ejemplo, vamos a suponer que tienes carencias de varios tipos, o sea, a lo mejor en tu casa no eran muy cariñosos y tú tenías así como que creciste con la necesidad de que te tocaran, porque no te tocaron tanto o no eran así como tan apapachadores o no te abrazaban tanto cuando eras niño. Esa es una necesidad. Otra necesidad puede ser, por ejemplo, que no había reconocimiento, a lo mejor dentro de la familia, pues no se daba mucho reconocimiento y cuando tú hacías algo bien, te decían, ay, qué bueno, y no había ese premio como ese premio para reconocerte. Y entonces, dentro de esas varias carencias, hay una que te marcó, porque era la que más necesitabas tú como individuo. O sea, cada persona es diferente. Para cada persona la necesidad mayor es distinta. ¿Cómo podríamos identificar cuál es nuestra necesidad mayor? Podemos identificarla, por ejemplo, cuando en tus relaciones personales con tus amigas o tu familia, ¿qué es lo que más buscas que hagan? ¿Que te reconozcan? En el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que tú quisieras vivir? O sea, qué quisieras de las demás personas hacia ti? Por ejemplo, si dentro de tu, a lo mejor deseo más escondido, porque a veces yo hablaba de que la necesidad mayor muchas veces está escondida porque no es algo claro para nosotros, porque de alguna manera es un mecanismo de defensa el que yo no tenga tan claro cuál es mi necesidad mayor, porque si la conozco y no lo obtengo, entonces me voy a lastimar. Y entonces el subconsciente hace el trabajo para que nuestra necesidad mayor esté oculta. Pero dentro de todas las actitudes que nosotros tenemos, vamos manifestando cuál es esa necesidad mayor. No sé si alguna vez les ha pasado o han conocido a una persona que, por ejemplo, la notan ustedes que le gusta mucho que la reconozcan, o sea, siempre está platicando, fíjense lo que hice, y miren, hice esto, y te anda enseñando a lo mejor algo que bordó, o una plática que dio, o siempre está buscando así como que tu opinión y que le digas que qué maravilloso trabajo hizo. Esa persona tiene una necesidad mayor de reconocimiento. Se dé cuenta o no, a lo mejor nunca se da cuenta ella conscientemente, pero muchas veces esa necesidad mayor es más visible para los demás que para la propia persona. Y entonces ella cree que enmascara esa necesidad, haciendo así como que, ay, no, vamos a reconocernos todos, ¿verdad? Vamos a decirnos cosas bonitas todos, pero lo que quiero es que me digan cosas bonitas a mí. A lo mejor en el día a día yo voy a estar teniendo acciones que me hagan
satisfacer esa necesidad mayor. ¿Qué tiene que ver esto con el autosabotaje? Tiene que ver que las personas vamos por la vida actuando inconscientemente de alguna forma específica para conseguir satisfacer esa necesidad. Y entonces si no la conocemos, si por ejemplo yo tengo necesidad de reconocimiento y no lo sé, es muy probable que dentro de todas mis acciones yo haga cosas para que me reconozcan. Pero como no lo identifico como una necesidad mayor y yo no lo sé, a lo mejor voy a hacer cosas negativas, nada más para notarme. Y entonces son personas que a lo mejor están siempre de mal humor, o que son personas enojonas, o son personas que tienden a llamar la atención gritando, o hacen un escándalo de cualquier cosa, porque están tratando de llamar la atención de manera negativa, o sea, de manera equivocada, pues. Y eso se convierte en negativo porque hace daño a las demás personas. Pero la persona lo que está tratando de hacer es satisfacer su necesidad mayor. ¿Sí me explico esto? Y entonces, si hablamos de esa necesidad mayor, de cómo encontrarla, tendríamos que ponernos en el papel de ver qué es lo que a mí, honestamente, tenemos que hacer así como que un examen interior, honesto, de pensar, bueno, ¿qué es lo que a mí me mueve? Si yo pudiera cerrar los ojos y desear que sucediera algo en mi vida, ¿qué sería? A lo mejor yo quisiera que todas las personas me quisieran mucho o que mi pareja me quiera mucho. A lo mejor yo quiero que estar en un escenario y que todo el mundo me aplauda. A lo mejor yo quiero pues recibir a lo mejor algún premio, el premio Nobel. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo pudiera conseguir cualquier cosa, ¿qué es lo que yo querría? Es eso, así como los primeros pasos para identificar cuál es nuestra necesidad mayor. Porque a partir de que uno la identifica, si tú sabes cuál es tu necesidad mayor, entonces conscientemente puedes trabajar para satisfacerla sin necesidad del autosabotaje. Porque las acciones y las actitudes siempre están encaminadas a tratar de resolver esa necesidad mayor. Y si yo no lo sé, pues a lo mejor voy a hacer cosas negativas con el afán de conseguir satisfacer eso que me falta, eso que yo necesito. La necesidad mayor, en esta, como su misma palabra lo dice, es una necesidad tan fuerte como el comer o el tomar agua. Una persona se puede perder en actitudes negativas intentando llamar la atención, intentando obtener amor, intentando a lo mejor el reconocimiento que no obtiene de manera adecuada, con tal de comer. Bueno, pues la necesidad mayor emocionalmente es exactamente igual. Es tan fuerte la necesidad, o es tanta la necesidad de satisfacer eso, que la persona hace lo que sea con tal de conseguirlo. Y entonces si yo estoy a lo mejor relacionándome con personas que también están enfermas emocionalmente, que también tienen conflictos o que no son muy maduras, eso lo van a utilizar en mi contra. Por eso hay personas que se quedan, por ejemplo, en una relación tóxica, en una relación de pareja en la que a lo mejor no hay suficiente amor, pero con el poquito amor que me das, pues con eso me quedo, porque si me voy ya no voy a recibir ni eso poquito que tenía. Y entonces a veces no entendemos por qué las personas se conforman con menos de lo que pudieran tener, porque su necesidad mayor es tan fuerte y como no está identificada, ellos van a hacer lo que sea con tal de conseguirlo, lo que sea, humillarse a sí mismos, soportar situaciones inadecuadas, a lo mejor circunstancias difíciles, a lo mejor infidelidades, a lo mejor maltratos, a lo mejor lo que sea. Y esa necesidad mayor hay que encontrarla, hay que descubrirla para que nosotros podamos decir, ok, si mi necesidad mayor es esta, ¿qué voy a hacer para satisfacerla positivamente? Para no tener que hacer algo negativo o que alguien se aproveche de esa necesidad y me haga hacer cosas que yo no quiero. O yo mismo, estar a lo mejor por necesidad de que me amen, si esa es mi necesidad mayor, la de amor, de que alguien me quiera, entonces soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que me quiera. Y eso pues lleva a lo mejor a relaciones en las que la persona no te quiere,
pero tú estás ahí pegada a esa persona, dispuesta a hacer lo que sea con tal de que no se vaya. Y es así como comienza el autosabotaje, porque las personas tenemos la necesidad natural de satisfacer esa, valga la redundancia, necesidad mayor. Ok, bueno, primero que nada, uno de los consejos que yo siempre les doy, que es muy productivo y que la verdad es que es maravilloso porque eso hace no nada más que resuelvas la necesidad mayor, sino además te aporta a tu vida. Por ejemplo, ok, vamos a poner el ejemplo que me mencionas. Si hablamos de necesidad de reconocimiento, pues entonces yo te recomiendo que hagas algo para hacerte experta en un área, en algo que te guste. Vamos a suponer que te gusta cocinar. Digo, es un supuesto, lo que te guste hacer, pero vamos a suponer que te gusta cocinar. Ok, hazte experta en eso. Y luego, junta a lo mejor un grupo de amigas y dales clases de algo, de cómo cocinar algo. Por ejemplo, no sé, hay club de lectura y pues ahí, o club de escritura, o haz un club de escritura y entonces puedes compartir con otras personas que tengan las mismas inquietudes. Algo que te guste hacer tiene que ser, obviamente, para que en un momento dado puedas explayar y tener así como que esa atención que necesitas y ese reconocimiento de las otras personas a través de que tú seas experto de algo. Ese es un consejo, hacerte experto de algo, de lo que tú quieras, de algo que te llame la atención, para que en un momento dado, a la hora de que hable el experto, todo el mundo se calla. Al experto todo el mundo lo escucha. Y entonces a través de que vas llenando ese como tanque de amor que yo le llamo, que eso es algo que hablo más adelante también en el taller, el tanque del amor es algo que es como el tanque de la gasolina del carro, igualito, que en un momento dado, cuando tiene gasolina, anda para todos lados sin problema alguno. Así somos también los seres humanos. Si tú logras empezar a llenar ese tanque con ese reconocimiento que tú necesitas, entonces no vas a andar carente, necesidades, con necesidades o carencias en un autosabotaje que a veces no te lleva a ningún lado. Y entonces vas a poder tener el control de tu propia vida sin necesidad de estar cometiendo autosabotaje. Porque cuando nuestra necesidad es de reconocimiento, a veces las personas se vuelven hipocondriacas. Y son las personas que les preguntas, ¿y cómo estás? Y te dicen, ay, pues ahí, así sobreviviendo, ¿no? O he estado muy enferma, o se la pasan enfermas. Todo lo que sea con tal de llamar la atención. Entonces, o enojadas, ¿verdad? Muchas personas de las que se la pasan enojadas tratan de llamar la atención y entonces andan gritando en todos lados. Y eso es la misma necesidad. Entonces, uno de los consejos que yo siempre les doy es, vuélvete experto en algo, en lo que tú quieras para ti. Pero lo importante aquí es, ¿por qué cometes autosabotaje? No recuerdo sinceramente si el video llega hasta ahí, en el que les hago la pregunta de, ¿qué gana la persona con cometer autosabotaje? ¿Qué gana? Porque esa es la respuesta de la necesidad mayor. O sea, si por ejemplo tú constantemente te estás involucrando en deudas o constantemente, o tienes dinero y se te va y no sabes ni en qué lo gastaste, la razón por la que gastaste el dinero no es lo importante, sino ¿por qué quieres estar emproblemada económicamente? ¿Qué pasa cuando estás emproblemada económicamente? ¿Viene alguien a tu rescate? ¿O te sientes que como estás emproblemada, las demás personas te ponen más atención? O a lo mejor al estar endeudada, pues te deprimes y vas y te metes a tu habitación, a tu cuarto, a dormir, y toda la gente está preocupada por ti. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando cometes autosabotaje? ¿Qué es lo que pasa en ti y en tu entorno? ¿Qué es lo que estás ganando con eso? O a lo mejor la misma adrenalina que ocurre cuando sabemos que estamos en problemas es lo que te está haciendo seguir en ese proceso, en ese ciclo que constantemente te mete en problemas económicos. ¿Me expliqué? De otras personas. Lo importante es que puedas identificar tu propia necesidad mayor. Y eso lo ves en las actitudes que tú quisieras que los demás tuvieran contigo. Esas expectativas que tú te haces de lo que los demás te van a dar o que los demás van a tener para ti o lo que puedes hacer por los demás,
Eso es lo que te puede ayudar a buscar tu necesidad mayor. Porque en esa necesidad inconsciente, ahí está la respuesta de cuál es tu necesidad mayor.